Así que Hechos 21, voy a leer desde el versículo 27, les voy a pedir que se pongan de pie. Hechos 21 desde el versículo 27 y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, les voy a leer en la versión Dios habla hoy, un poquito más actual del vocabulario. Estando ya por terminar los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo y alborotaron a la gente, hicieron un alboroto. Se lanzaron contra Pablo, gritando: israelitas, ayúdennos. Este es el hombre que anda por todas partes enseñando a la gente cosas que van contra nuestro pueblo, contra la ley de Moisés y contra este templo. Casi nada, contra todo lo que somos, contra nuestro lugar, contra nuestra gente y contra nuestras prácticas. Además, ahora ha metido en el templo a unos griegos, profanando este lugar santo. Voy a continuar con el 30. El 29 explica que realmente no los había entrado al templo, pero el 30 continúa diciendo: toda la ciudad se alborotó y la gente llegó corriendo. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo, cerrando inmediatamente las puertas. Estaban a punto de matarlo. Iban a matarlo. Estaban a punto de matarlo cuando al comandante del batallón romano le llegó la noticia de que toda la ciudad de Jerusalén se había alborotado. El comandante reunió a sus soldados y oficiales y fue corriendo a donde estaba la gente. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Yo imagino, llegaron los guardias, esconde al tipo que no se den cuenta de lo que estamos haciendo, ¿verdad? El versículo 33, entonces el comandante se acercó, arrestó a Pablo y mandó que lo sujetaran con 2 cadenas. Yo no sé qué es lo que está pasando aquí, pero yo sé que le están dando una prendida a esta, así que déjame agajar a este adelante, porque es más fácil agajar a este que agajar a todos los demás que están agresivos, ¿verdad? A este que está cogiendo las pescosas, pues déjame, dito. Arrestó a Pablo y mandó que lo sujetaran con 2 cadenas. Después preguntó quién era y qué había hecho. Te arresto primero y después te pregunto por qué. Pero unos gritaban una cosa y otros otra cosa. De modo que el comandante no podía aclarar nada a causa del ruido que hacían. Así que mandó llevarlo al cuartel. Al llegar a las gradas del cuartel, los soldados tuvieron que llevar a Pablo a cuestas debido a la violencia de la gente. Estaban hasta cargando, porque todos iban detrás gritando: ¡muera! 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 El versículo 37 continúa: cuando ya iban a meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante del batallón: ¿puedo hablar con usted un momento? El comandante le contestó: ¿sabes hablar griego? Entonces, tú no eres aquel egipcio que hace algún tiempo comenzó una rebelión y salió al desierto con 4.000 guerrilleros. Pablo le dijo: yo soy judío, natural de Tarso de Cilicia, ciudadano de una población importante. Pero, por favor, permítame usted hablar a la gente. ¿Hablar a quién? A la gente. ¿A qué gente? A la gente que lo estaba tratando de matar. El comandante le dio permiso y Pablo se puso de pie en las gradas y con la mano hizo callar a la gente. Yo me imagino que pudo haber sido la señal que hacen los que están dirigiendo tránsito, que paran. Cuando nosotros aquí en la música también lo usamos, que es el puño cerrado. Stop, deténganse. Pudo haber sido una señal como esa, les voy a averiguar más adelante. Pero hizo la señal con la mano, hizo callar a la gente. Cuando se hizo silencio, les habló en hebreo, diciendo, y ahí termina el capítulo. Ahora, ¿qué podría hacer que un hombre se redirija para hablarle a gente que lo acaban de prender casi hasta matarlo? O sea, lo estaban golpeando, lo estaban insultando, le estaban gritando, hace que el hombre y la mujer de Dios pueda permanecer en medio de una aflicción, incluso que pueda ver el propósito de la aflicción y en vez de huir de él, que pueda virarse y déjame pelear esta batalla. Voy a estar predicando hoy bajo el tema cuando tienes una palabra.
Cuando tienes una palabra, cierra sus ojos allí. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú me ayudes, Señor, a predicar esta palabra tal como tú la pusiste en mi corazón, tal como tú la ministraste a mi vida. Y yo te pido, Señor, que tú la ministres al corazón de cada uno de los que está aquí, Señor. Declaro, Señor, que estamos receptivos para recibir tu palabra y que tu palabra va a tener efecto en nuestras vidas y que va a dar fruto en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse, pueden sentarse. Ahora pueden descansar un ratito. Yo sé que han sido unas semanas duras para muchos de nosotros, incluyendo. Cuando tienes una palabra, te voy a preguntar, ¿qué hace que una experiencia sea traumatizante? No sé si lo han visto tal vez por las redes sociales, no sé si han visto videos de él, no sé si han visto fotos de él. Su nombre es Nick Vujicic. Se escribe V-U-J-I-C-I-C. En la biografía de este hombre comienza con una cita que él mismo, ¿verdad? Una cita de él. Dice, si tan solo una sola persona puede entrar, puede encontrar vida eterna en Jesucristo, valió la pena. Si tan solo una persona más puede encontrar salvación en Jesucristo y vida eterna, valió la pena, valió la pena. Imagínate lo que sería andar, ¿verdad?, por la vida sin brazos y sin piernas. Él nació así, sin brazos y sin piernas. Busqué información acerca de él. Dice que su temprana edad fue muy difícil, porque además de todos los retos normales que tenemos los jóvenes cuando entramos a lo mejor en la escuela, que los niños son bien crueles, en la escuela elemental, en la escuela intermedia, que de momento hay tanta confusión que pasa por nuestra mente, tantas cosas, ¿verdad? Tantos cambios en nuestras vidas. Luego entonces en la high school, ¿verdad? Que comenzamos a tener aspiraciones, que comenzamos a querer ciertas cosas. Dice que adicional a todos los conflictos regulares que pasan los jóvenes, él tuvo que batallar también con depresión y con soledad. Porque soy diferente. Y se batallaba con esa pregunta, ¿por qué yo soy tan diferente? ¿Por qué? ¿Cuál será el propósito de esto? Incluso dice que se llegó a preguntar, ¿tendré un propósito yo? Sin poder hacer nada. Sin yo poder agarrar, sin yo poder abrazar a la gente que yo amo, sin yo poder valerme por mí mismo. ¿Tendré algún propósito? Que queremos motivarlo ahora, él es evangelista. A los 19 años él se presentó delante de su primer grupo para dar una charla. Desde los 19 años para acá, él ha hablado delante de millones de personas. En estadios llenos a capacidad, hablando a grupos diversos como estudiantes, maestros, gente joven, gente profesional y congregaciones de todo tamaño. Este joven evangelista ha logrado más a su temprana edad que la mayoría de la gente en toda su vida, en cuestión de impacto, en cuestión de lograr tener una influencia y hacer una diferencia en el mundo. Sus hobbies, esto me encantó, él es autor, él es músico, yo he visto videos de él tocando, él toca con lo que tiene, toca instrumentos musicales, le gusta pescar, le gusta pintar y le gusta la natación, le gusta nadar. Hay uno de sus videos, que tiene un video motivacional que está corriendo por las redes sociales, y el video comienza él levantándose de la cama, él moviéndose de la manera en que él puede por la casa, lavándose los dientes de la manera en que él puede, que es con la cabeza solamente, moviendo la cabeza, y él tiene el cepillo en un lugar y allí. Luego entonces él sale de la casa y brinca en una piscina que tiene en el patio, y por ahí él nada con lo que tiene. Él va nadando por ahí. Y nosotros nos quejamos. Y nosotros nos quejamos.
En el 2007, Nick viajó desde Australia hasta California, y allí en California él es presidente de una corporación sin fines de lucro, es un ministerio internacional que se llama Life Without Limbs, Vida sin miembros. Y se dedica a esto, a tener impacto en la gente a través de lo que Dios hizo. Mira, y dice: si Dios puede usar a un hombre sin brazos y sin piernas para hacer sus brazos y sus piernas, pues entonces Dios puede utilizar cualquier corazón dispuesto. Ese es el mensaje que quiere llevar. ¿Qué es lo que hace que una experiencia sea traumatizante? Tu opinión de la experiencia es lo que va a hacer que la experiencia sea traumatizante. Que produzca un trauma en tu vida. El trauma te detiene, el trauma te paraliza, el trauma te trastorna, el trauma se mete en todo el resto de tu vida y te la contamina. ¿Qué es lo que va a hacer que una experiencia deje de ser traumatizante? Cambiar la opinión respecto a la experiencia. ¿De qué manera nosotros hacemos eso? ¿Verdad? Porque la opinión de Nick fue influenciada por su fe. Por su fe. Él encontró propósito en su experiencia. Nuestras opiniones son influenciadas por la información que hemos recibido. Nuestra opinión va a ser influenciada por la información, en otras palabras, por las palabras que escuchamos. Y nuestra manera de procesar esas palabras que nosotros escuchamos. Lo que va a hacer la diferencia es si tú tienes la palabra correcta. ¿Qué palabra tú estás cargando? ¿Qué palabra tú has escuchado? ¿Y qué tú tienes que hacer con esa palabra para poder llevarla al cumplimiento? El Señor me habló de 3 cosas que son necesarias, son imprescindibles que nosotros hagamos con la palabra de Dios para que nosotros podamos ver el cumplimiento de esa palabra. Montones de cristianos entran y salen de la iglesia, la mayoría, no sé si atreverme a decir la mayoría, pero son muchos los que entran a la iglesia y salen igual. Y pueden estar años, y yo conozco muchos, que entrando y saliendo, escuchando palabras, recibiendo palabras, pero no tienen un efecto. Es como nosotros entramos en el cumplimiento de lo que Dios ha dicho de nosotros. 3 cosas: reconocer, recibir y reforzar. Esto hoy es tipo estudio bíblico, hoy hubiera sido excelente que todos trajeran libreta, porque hoy es tipo estudio bíblico y vamos a darle duro a esto. Reconoce, recibe y refuerza. Son las 3 cosas que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios. Se reconoce, recibe y refuerza. Vamos a hablar sobre esa primera parte, que es reconocer. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que reconocer de la palabra? Tenemos que reconocer su poder. Primero que nada, tenemos que reconocer el poder. Reconocer, recibir y reforzar. Lo que tenemos que hacer, ¿qué es lo que nosotros necesitamos reconocer de la palabra de Dios? Es reconocer su poder. Muchas personas no trascienden en el cumplimiento de la palabra de Dios porque no reconocen su poder. No reconocen su poder. No reconocen su vigencia. No reconocen que lo que Dios hizo ayer, Dios es poderoso para hacerlo hoy. Lo que Dios hizo ayer, lo que está documentado en la historia bíblica, es posible, tiene el potencial de ser manifiesto hoy y de poder ser manifestado mañana nuevamente, y de nosotros vivir en una constante manifestación del poder de Dios conforme a lo que está establecido en la palabra. Y si nosotros nos metemos para estudiar todo lo que hay en la palabra, todas esas historias bíblicas, todas esas maravillas, todos esos milagros, todas esas victorias, todas esas batallas, ganas, nosotros podríamos ver, wow, esta palabra yo la recibo. Yo reconozco que esta palabra tiene un poder. Vamos a ir a Hechos, allí mismo en Hechos 21. Porque este capítulo 21 de Hechos hay un fluir constante de la palabra de Dios, específicamente mediante el don profético. Este capítulo está brutal.
El capítulo está brutal. Capítulo 21, versículo 9. Dice, Felipe tenía 4 hijas solteras que eran profetisas. Por ahí ya vamos comenzando. Y desde los primeros versículos, Pablo también se encontró con algunos cristianos en un lugar y también la habían profetizado. Ya esta sería la segunda profecía de este capítulo. En el versículo 10, ya hacía varios días que estábamos allí, cuando llegó de Judea un profeta llamado Agabo. Cuando nosotros nos pasamos en ambientes proféticos, es dado que va a fluir la profecía. Amén. Y eso fue lo que pasó aquí en el versículo 11. Al llegar ante nosotros, este profeta Agabo tomó el cinturón de Pablo, se sujetó con el cinturón las manos y los pies, y dijo, el Espíritu Santo dice que en Jerusalén los judíos atarán así al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los extranjeros. A Pablo ya le habían profetizado y él mismo en el capítulo anterior había dicho, lo único que yo sé es que voy obligado por el Espíritu Santo a Jerusalén y el Espíritu Santo me advierte que lo que me espera son prisiones. Así que ya Dios se lo había dicho directamente a Pablo, se lo volvió a recalcar cuando pararon en una playa porque andaban viajando en un barco, se encontró con unos cristianos allí, ahí le volvieron a reforzado. Ahora viene este profeta Agabo y le lanza una profecía estilo Viejo Testamento, de una manera teatral. Él fue más allá. Así que yo recibí una palabra como esta hace algunos años atrás, creo que fue en el 2012, por un profeta de Argentina que se llama Carlos Blasco. Yo estaba atravesando el proceso con mi hijo mayor, las cirugías y la incertidumbre del proceso y el entrar y salir y de momento noticias nuevas de que hay que volver a operar, esto no se ha corregido, la inestabilidad, los procesos económicos, todo lo que usted se puede imaginar como proceso. Y me dio con testificar acerca de cómo Dios nos estaba sosteniendo en medio del proceso, y escribí un artículo que publiqué en el website. Y ese artículo le llegó a este hombre que se llama Carlos Blasco en Argentina. Él lee el testimonio de Héctor Alejandro y me escribe un email, porque en el website aparece mi información de contacto. Él me escribe entonces un correo electrónico con una palabra profética que yo te digo que yo estuve leyendo ese correo electrónico todos los días por más o menos 3 semanas. Porque tenía tanta sustancia, hablaba de unas cosas que iban a suceder, que yo decía, ¿qué es esto? Yo nunca había experimentado algo así tan detallado, una profecía que fuera tan específica. Te va a pasar esto. Hablaba específicamente, entre muchas cosas, hablaba de un naufragio que venía para mi vida, que yo iba atravesando un naufragio. Y utilizó muchos textos de la misma vida del apóstol Pablo, porque el mismo apóstol Pablo, vamos a llegar a eso ya dentro de los próximos capítulos, también experimentó un naufragio, que el barco en el cual él andaba se rompió, cayó en un lugar y él estuvo naufragando. Habló de eso y hablaba de unas maneras bien específicas de cómo yo me iba a sentir mientras yo iba atravesando ese proceso de naufragio, que me iba a sentir en el medio de la nada, que iba a sentir como si hubiera hecho el ridículo, como si hubiera hecho promesas sin cumplir. Eran unas cosas que yo decía, ¿qué es esto? Y yo me pasé los próximos meses esperando el naufragio. Y cada vez que entraba en un proceso difícil en mi vida, yo decía, esto es. Llegó, aquí está el cumplimiento de la palabra profética que me envió aquel argentino que yo no conozco, yo nunca lo he conocido, yo no sé quién es, pero de momento veía que salía un poquito rápido de la prueba, del proceso, y decía, no, esto no puede ser, aquí no se cumplió. Volví a entrar en otro proceso difícil en mi vida personal y salía, no, eso tampoco fue. Pasaron los meses y se me olvidó. Y el pastor de la iglesia donde nosotros nos congregábamos antes, un día me llama y me pide que yo prepare un modelo de estudio bíblico, un modelo de discipulado. Pero Alfredo, te voy a pedir que lo hagas, siento en mi corazón que lo debes hacer tú, lo debes preparar. Y yo, muy bien, me encerré, tuve 2 semanas escribiendo, salí con
20 páginas escritas de un plan para un programa de escuela bíblica. Salió mucho más que eso, salió toda una visión de iglesia. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero por alguna razón yo no podía parar de escribir. Y el resto de los líderes de la iglesia se lo presentamos, los líderes quedaron fascinados. ¿Cuál va a ser el nombre del programa? Yo le había puesto un nombre como que eso no era. De momento, él me dijo como que nos busca un poquito más. Porque, ¿verdad? Esto debe llevar, este programa debe llevar un nombre fuerte. Y yo me pongo a orar y de momento me acordé del email que me envió el señor Carlos Blasco. Decía que después del naufragio yo iba a estar 2 años en casa alquilada formando lo que será la escuela de buscadores de su presencia. Y ahí fue que yo dije, escuela de buscadores de su presencia, qué nombre más brutal. Y le puse ese nombre al proyecto, se lo presenté al pastor, el pastor quedó loco, dijo, esto está perfecto. Le pusimos el nombre, comenzamos a implementar un programa de discipulado con los jóvenes y de momento pasó un asunto devastador, que quedamos espiritualmente en la calle. Y más o menos 3 o 4 semanas en el proceso donde tuvimos que dejar aquella iglesia donde habíamos estado por casi 10 años. Más o menos 3 semanas después, yo me doy cuenta, yo en oración, yo clamando a Dios, preguntándole, Señor, ¿cómo es posible que esto pasó? Yo me siento en el medio de la nada. Y ahí fue. Esto es el naufragio. El naufragio duró como algunos 4 meses. Nosotros visitando iglesia, pidiéndole a Dios dirección, pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios que nos confirmara cuál es el lugar en el que nos quieres, qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, qué debemos hacer aquí en este proceso. Y sabe que se cumplió todo. Yo volví a leer el correo electrónico que había dejado de leer hacía 7 meses, algo así atrás. De momento yo fui sobre el correo electrónico y decía, así me siento, así me siento, así yo me siento, así yo me siento, así yo me siento, y así yo me siento. Con esa actitud. Con esa actitud. Así que estamos viviendo en el cumplimiento de la palabra profética de Dios. Yo no entendía en ese momento lo que estaba pasando, pero poder encontrar esa revelación, esa palabra profética, a mí me dio ánimo para creer, ok, no todo está perdido. Porque si Dios, como le advirtió a Pablo de lo que se iba a enfrentar para poder alcanzar el cumplimiento de la palabra, del propósito de Pablo mismo, él iba a atravesar unos procesos bien difíciles. De esa misma manera Dios me preparó a mí. Dios siempre se va a adelantar proféticamente a nuestros procesos. A algunos le va a hablar de una manera, a otros le va a hablar de otra manera, pero Dios siempre va a tratar de prepararnos para nuestros procesos, siempre va a tirarnos alertas, señales, prepárate para lo que viene. Ahora yo viendo atrás todo lo que pasó, yo digo, wow, ok, estamos caminando en el cumplimiento. Lo estamos haciendo, ya comenzamos, ya la escuela de buscadores de su presencia comenzó, ya tenemos unos talleres preparados, ya hemos comenzado a dar unos talleres y la visión que tenemos para esto, ¿verdad? Sin mencionar que la visión de iglesia que Dios me reveló en aquel año la estamos implementando, ¿verdad? Y estamos dando los primeros pasos para poder correr en esa visión. Así que el naufragio fue necesario para cumplir la palabra. El versículo 13 de Hechos 21, continuando por ahí, dice, al oír esto, ¿qué fue lo que oyeron? Oyeron la profecía del profeta Agabo que decía que le iban a atar. Al oír esto, nosotros y los de Cesarea rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Estaba buscando en el comentario bíblico, ¿verdad? Y los teólogos lo que comentan acerca de este versículo es que ellos
le trataron de advertir, ellos le rogaron a él que no fuera a Jerusalén. Mira cómo lo dice Matthew Henry. Se dejaban llevar de la debilidad de la carne. Ellos le decían, no vaya, mejor no vaya. Hay gente que va a estar alrededor tuyo, que va a ver todo lo que a ti te va a costar alcanzar el cumplimiento de tu llamado. Y si ellos no están en espíritu, si ellos van a mirar solamente la debilidad de tu carne, te van a tratar de motivar a que mejor lo dejes. Mejor no hagas nada. Mejor no digas nada. Mejor no hagas nada, mejor no te prepares para esto, mejor no te comprometas, mejor no saques chavos para eso, lo vas a escuchar. Mejor no saques chavos para eso porque los vas a botar, tú no sabes lo que puede suceder, lo puedes perder, mejor no te comprometas con esto, mejor no te dediques, este no es el tiempo. Hay tantas cosas que te pueden decir porque van a considerar la debilidad de la carne. Así que cuidado con lo que nosotros escuchamos como consejo. Nosotros siempre tenemos que tomar en consideración mucho más que la debilidad de nuestra carne, tomar en consideración el poder de Dios. El poder de Dios para obrar en nosotros por medio de su gracia. Dios sabe que tú eres débil. Dios sabe que por tu fuerza tú no lo vas a poder lograr. Pero Dios no pretende que tú lo hagas con tus fuerzas. La gente que te rodee también tiene que reconocer que esto tú no lo vas a hacer por tu fuerza. Tú vas a alcanzar el cumplimiento de tu propósito y tú lo vas a hacer con la ayuda de Dios. Amén. No es por tu fuerza, es por su espíritu. Amén. Amén. Así que el versículo 14 continúa, pero Pablo contestó, ¿por qué lloran y me ponen triste? ¿Por qué lloran y me ponen triste? ¿Por qué me desaniman? Yo estoy dispuesto, esto es poderoso. Dice, yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por causa del Señor Jesús. Eso es disposición verdadera. Eso es disposición espiritual, disposición de fe en su máxima expresión. Como no pudimos convencerlo, dice Lucas, que es el autor del libro de Hechos, así que Lucas estaba metido allí tratando de convencerlo también. Pablo no va allá. Lucas, ahí el autor, dice, como no pudimos convencerlo, lo dejamos diciendo que se haga la voluntad del Señor. Está bien, papá. Después de esto nos preparamos y nos fuimos a Jerusalén. Pablo fue difícilmente desenfocado porque Pablo tenía una palabra. Pablo tenía una palabra y él reconocía el poder de esa palabra. El capítulo 21 de Hechos 22, el versículo 21 de Hechos 22 dice la palabra que cargaba Pablo. Mira esto, pero el Señor me dijo, esto es el próximo capítulo, que Pablo se dirige entonces a la gente que lo están golpeando y tratando de matar, y entre las cosas que le dice esto, él está contando su experiencia, su testimonio con el Señor. Pero el Señor me dijo, Hechos 22, 21, ponte en camino que voy a enviarte a naciones lejanas. Yo te pregunto a ti, ¿lo que Dios te ha dicho se ha cumplido? No. En su cabalidad, en su 100%, a lo mejor ya Dios comenzó a hacer algo de lo que Él te ha dicho. Pero en su totalidad, lo que Dios te ha dicho no se ha cumplido. Y mientras la palabra de Dios no se cumpla, el enemigo realmente, legalmente no te puede tocar. Amén. El enemigo lo único que puede hacer es tratar de cambiar tu opinión de la palabra que Dios te dio, para que tú dejes de creer. Porque si tú la dejas de creer, ahí entonces es que si tú pierdes. Lo que trata de hacer es cambiar tu opinión de la palabra que Dios te ha dado. Así que tú no mueres ni caes hasta que se cumpla la palabra de Dios en ti. Y tú puedes vivir con esa esperanza. Por eso Pablo podía decir, yo estoy dispuesto no tan solo a ser atado, sino hasta dar mi vida. Porque es que morir es Cristo. Yo sé que yo en el momento en que yo muera, yo sé que yo voy a llegar directamente a su presencia. Mientras tanto, el enemigo a mí no me puede quitar la vida. El enemigo me puede arrestar, me puede golpear,
me puede insultar, puede tratar de desanimarme, pero el propósito de Dios, la palabra se va a cumplir. La palabra de Dios en mi vida se va a cumplir. Mientras no se cumpla, yo sé que yo no me voy de esta tierra. Amén. Yo sé que yo no me voy de esta tierra. Así que, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué lloran y me ponen triste? Le preguntaba a Pablo, y le decía, yo estoy dispuesto. Reconocer el poder de la palabra va a transformar una experiencia que podría ser traumatizante, la va a transformar en una de propósito. Esa transformación va a crear en ti una disposición a perseverar. Agarrarte de esa palabra, reconocer que la palabra que tú recibiste tiene el poder de ser cumplida. Esa palabra que Dios te habló tiene el poder de ser cumplida. Reconocer ese poder va a transformar, porque Pablo allí pudo haber caído en crisis. A mí me están amenazando de muerte. A mí me están literalmente tratando de matar, me están golpeando esta gente. Si lo tengo, si yo me quedo aquí 5 minutos más, esta gente acaba conmigo. Una experiencia que podría ser traumatizante, reconocer el poder de la palabra de Dios convierte esa experiencia en una de propósito. Amén. Reconocer que la palabra tiene el poder para establecer calma en medio del caos. Así como Dios dijo, la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios dijo, sea la luz, en Génesis capítulo 1. Así que la palabra de Dios tiene poder para establecer orden en medio de lo desordenado. Tiene el poder para establecer sanidad en medio de la enfermedad. Tiene el poder para establecer libertad en medio del cautiverio. Amén. Reconocer el poder de la palabra de Dios. Esto va a cambiar nuestra perspectiva y nuestra actitud cuando nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios. No, yo lo que voy a hacer ahora es que yo me voy a meter en algo que es poderoso. No es, voy a leer la Biblia un ratito. Déjame leer la Biblia un ratito. No, yo voy a leer unas palabras que tienen el poder de transformar todo lo que yo conozco y todo lo que yo veo a mi alrededor. Amén. Así que hay que reconocer la palabra de Dios. Lo segundo que hay que hacer es recibirla. Reconoce, recibe y refuerza. Lo segundo que hay que hacer es recibir la palabra de Dios. Mientras yo estaba preparando el mensaje, el Señor me inquietaba con que aquí hay personas que no han experimentado la palabra porque no la han recibido. Gente que dice, eso es bien bonito, eso es tan lindo, pero no creo que eso sea para mí. Yo creo que eso le aplica a fulano. Yo creo que sería bien chévere que fulana, ¿verdad?, pudiera escuchar esta palabra. Yo creo que esta palabra está bendiciendo a fulano. Yo creo que la palabra es para él, yo creo que la palabra es para ella. Pero a lo mejor no nos sentimos dignos de recibir una bendición como la que encontramos en la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 6, yo creo que esto lo tocamos la semana pasada. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios me mandó en esta mañana a decirte que Dios te acepta a ti. De la misma manera como me acepta a mí, de la misma manera como acepta a Nick y Yushik, de la misma manera como puede aceptar a un asesino como Pablo, un perseguidor de la iglesia de Jesucristo como Saulo de Tarso, un asesino como Moisés que mató a un hombre y lo enterró en la arena. De la misma manera como Dios puede aceptar incluso a la persona más arrastrada moralmente, porque Dios no te puede aceptar, porque esta palabra tú no la puedes recibir. Recibe esta palabra como tuya. Recíbela para ti como hijo de Dios, como una persona lavada por la sangre de Jesús. Porque es mediante la sangre de Cristo que nosotros tenemos acceso a esto y que nosotros podemos heredar cada promesa bíblica. Amén. Amén. El Señor me inquietaba también que aquí hay gente que no ha experimentado la palabra porque no han protegido lo que un día recibieron. Les voy a leer Proverbios capítulo 4. Proverbios 4, versículo 20 al 23.
Proverbios 4 dice: hijo mío, está atento a mis palabras. ¿A mis qué? A mis palabras. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. No se aparten mis palabras de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Mira donde nosotros guardamos la palabra de Dios. En medio de tu corazón. Porque son vida a los que la encuentran. Oh. Las palabras de Dios son vida para los que la encuentran. Este es el tiempo que nosotros debemos buscar la palabra de Dios como nunca antes. Debemos buscar la palabra de Dios como nunca antes, porque la palabra de Dios es vida para todo aquel que la encuentra. Amén. Y el que busca encuentra, esa es la palabra de Dios. El que pide recibe, el que busca encuentra, el que toca la puerta se la abrirá. Amén. Amén. Medicina a todo su cuerpo. Mira eso, que precioso. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sale. Esa palabra mana habla de escapar. De tu corazón es que escapa la vida, porque la palabra es vida para todo aquel que la encuentra. Así que tú la guardas en tu corazón y tú estás guardando vida, pero de tu corazón se escapa, se derrama esa vida. Que si nosotros no guardamos el corazón, podemos dañar nuestro corazón y todo lo que hay en él se daña también. Podemos entrar en una amargura, podemos entrar en una ansiedad, podemos entrar en duda si no guardamos el corazón. Así que la responsabilidad de proteger la palabra que hemos recibido es nuestra. A nosotros nos corresponde la responsabilidad de proteger toda palabra que Dios nos ha entregado. Dios cumple con su parte, que es de entregártela. Si tú la recibes, gloria a Dios. Y Dios me mandó a decirte en esta mañana: recíbela. Recíbela, porque la sangre de Cristo fue el precio que se pagó para que tú pudieras recibir esa palabra. Fue caro. Fue caro el que tú pudieras recibir esa palabra. Fue caro el que tú pudieras ser incluido dentro del plan de Dios. Fue caro el que tú pudieras ser insertado al pueblo de Dios. Fue caro. Así que recibe, porque la sangre preciosa de Cristo te permite recibirlo. Ahora, si la has recibido, guárdala. Atesórala. ¿Cómo tú la guardas? ¿Cómo tú la proteges? Guardando tu corazón. Así que es bien importante que lo hagamos. Voy entonces a reforzar ahora. Reconoce, recibe y refuerza. Vamos a reforzar ahora. Te voy a leer Mateo capítulo 13, ya con esto yo termino. Mateo capítulo 13 habla algunas parábolas de Jesús, entre ellas la parábola del sembrador. Y te voy a leer la explicación de esa parábola del sembrador en el versículo 19. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando nosotros recibimos la palabra pero no la entendemos, dice Jesús mismo que entonces viene el enemigo y nos la quita. Así que no basta con solamente oír la palabra, sino hay que entenderla, porque si no la entendemos la perdemos. Amén. Dice: este es el que fue sembrado junto al camino. Lo que habla de la semilla que es tirada al camino. Si es al camino, pues no tiene entendimiento. Y el que fue sembrado en pedregales o entre las piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Wow! Esta palabra está brutal. Esta palabra es para mí, yo voy a hacer esto, Dios me dijo que yo voy a hacer esto, pero mira, esto está brutal. Pero no tiene raíz en sí, porque está entre las piedras. Así que como la palabra, como esa semilla no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, y esto es una revelación brutal aquí, la aflicción viene por causa de la palabra. Así lo dice aquí. La aflicción que viene por causa de la palabra.
Hay aflicción que viene justamente después de tú recibir la palabra de Dios. Cuando Dios te habla proféticamente y Dios comienza a decirte en una administración, por ejemplo, o en un tiempo de oración, o a través de un estudio bíblico: yo voy a hacer esto contigo, yo te voy a llevar a tal lugar, yo te voy a llevar a las naciones, yo voy a bendecirte, te tengo la unción mía preparada para ti, voy a trabajar jóvenes a través de ti, voy a restaurar matrimonios a través de tu vida, voy a restaurar mujeres a través de tu vida, voy a llevar gente a la salvación a través de tu vida, voy a prosperarte. Toda palabra que tú puedas recibir de parte del Señor, es probable que luego de recibirla venga aflicción a tu vida. La aflicción tiene el propósito de quitarte esa palabra. Así que ojos abiertos, estemos atentos a esto. Aflicción que viene por causa de la palabra, para tratar de quitártela específicamente. Así que nosotros, si nosotros nos damos cuenta de esto de antemano, ya nosotros sabemos: no, diablo, tú eres un mentiroso. Pues tú puedes azotarme en mi mejor momento, cuando yo estoy preparándome para el cumplimiento de lo que Dios me ha dicho, y tú puedes venir a azotarme con un proceso de salud, tú puedes venir a azotarme con un proceso familiar, con una separación, tú puedes venir a tocar mi finanza, pero en el nombre de Jesús, tú no me vas a robar la palabra que Dios me dio. Yo tengo una palabra y yo reconozco su poder y yo la recibo en el nombre de Jesús, y tú no me la vas a quitar. Amén. Así que todo lo que tú estás declarando por medio de la aflicción sobre mi vida, yo lo cancelo. Yo lo cancelo. Tú eres un mentiroso. Tú solo puedes decir: diablo, tú eres un mentiroso. Tú no me vas a robar la palabra que Dios me dio. Amén. Dice, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay gente que tropieza con la aflicción y de momento se les pierde la palabra que recibieron, que en algún momento los llenó de gozo. ¡Wow! De momento, cuando llega la prueba, ¿por qué? Porque no tiene raíz, dice aquí. Así que nuestra responsabilidad es echar raíces. Amén. Que tu fe no sea una fe superficial, que tu fe sea una fe profunda, que tú la lleves a una vivencia personal, que tú puedas poner en práctica la palabra que tú has recibido, que tú puedas buscar a Dios, así como dice la palabra que debemos buscar a Dios en lo secreto, en intimidad, de cerca, conociéndolo y recibiendo de Él todo lo que Él tiene para nosotros, poniendo por obra todas estas cosas. Amén. Una fe real, una fe profunda, una fe que echa raíces, una fe que se compromete, una fe que sirve, una fe que permanece. Amén. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y... Mira esto, esto está brutal. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué? Porque entonces depositamos nuestra confianza en nuestras prioridades de momento son las cosas materiales, nuestras prioridades de momento son nuestros planes personales, y ya de momento la palabra pues no da fruto, dice es infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Buena tierra, oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que, este que lo logra, este último que logra ver el cumplimiento de la palabra de Dios, es aquel que siembra la palabra en buena tierra. Y esto, ¿verdad? Sembrar en buena tierra es reforzar la palabra. En buena tierra. Cuando habla de terreno en esta parábola, está hablando de nuestros corazones, está hablando de nuestras actitudes, está hablando de nuestra manera de recibir la palabra y el lugar en donde nosotros la ponemos. Si ponemos la palabra que recibimos entre las piedras y no permitimos que eche raíces, la vamos a perder. Si es muy superficial y que de momento cuando llega la aflicción a nuestras vidas, permitimos que la aflicción nos robe la palabra, pues entonces no va a dar fruto. Pero nosotros necesitamos tener el terreno correcto. Buen terreno, dice aquí. Buena tierra. El que siembra la semilla en buena tierra. En buena tierra. Así que el terreno es nuestro corazón y tenemos que estar dispuestos a trabajar con nuestros corazones.
tenemos que estar dispuestos a trabajar con nuestro corazón. Si no trabajamos con el corazón, tu carácter te puede sacar de los lugares donde posiblemente los dones te lleven. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios tiene el poder de activar los dones del Espíritu en nuestras vidas. Y los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas tienen el poder de posicionarnos, de llevarnos al lugar en donde Dios nos quiere. El lugar en donde nosotros podemos comenzar a poner en efecto los dones y los talentos que hemos recibido nos pueden llevar hasta ese lugar. Pero si nosotros no trabajamos con el corazón, ya cuando estemos en ese lugar, si no hemos trabajado con nuestro carácter, con nuestra manera de tomar decisiones, con nuestra manera de tolerar las frustraciones que puedan surgir, con nuestra manera de tratar a la gente, con nuestra manera de procesar la palabra de Dios y de obedecerla, con nuestra manera de manejar nuestras emociones, pues entonces mi carácter me puede sacar de ese lugar a donde la palabra de Dios me llevó. Tenemos que estar dispuestos a trabajar con nuestro carácter, con nuestros corazones. Hay que perseverar en esto, hay que abrir nuestros corazones, y esto es un proceso que es difícil. Pero el proceso, ¿sabe de quién es el proceso? La obra del Espíritu Santo. Así que en medio del proceso, a nosotros lo que nos corresponde es buscar a Dios. Es buscar a Dios. Mientras nosotros nos mantengamos buscando a Dios, teniendo tiempos de oración, de verdad, tiempos de calidad con el Señor, Dios mismo, ¿verdad?, en su obra, el Espíritu Santo va a transformar todas estas cosas en nuestras vidas. Así que sembrar en buena tierra, le dice tres cosas. Sembrar en buena tierra, dice oír y entender la palabra, y dice dar fruto. Eso es lo que dice el versículo. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Así que oír y entender la palabra es imprescindible. Es necesario. Esto no basta con solamente oír la palabra o leerla por encima para como si fueran historias, una novela. No, es entenderla, oír y entenderla. Amén. Así que hay que profundizar, hay que estudiar. Estudiar la palabra de Dios nos va a llevar a orar, porque la palabra de Dios nos dice que oremos. Orar nos va a llevar a declarar lo que hemos aprendido en el estudio bíblico. Y declarar la palabra de Dios va a provocar que esa palabra comience a tener efecto en nuestra vida, porque lo que tú declaras tiene poder. Amén. Vida y muerte están en la lengua, dice la palabra de Dios. Así que todo lo que tú declaras, cuando tú llevas, por eso yo siempre recomiendo leer la Biblia antes de orar. Si no, vamos a llegar con ansiedad a la presencia de Dios. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios primero y luego entonces oramos, vamos a tener mayor tendencia a declarar lo que acabamos de leer. Oye, yo encontré algo brutal en lo que yo acabo de leer, Señor, yo quiero esto para mí. Y empezamos a declarar esa palabra allí en nuestras vidas, y tú vas a ver cómo de momento tu propio vocabulario va a comenzar a cambiar. De momento vas a comenzar a hablar con el vocabulario de Dios y vas a comenzar a declarar su palabra. Amén. Amén. Así que lo último de allí es dar fruto, decía. Buen terreno, oír y entender y dar fruto. Esto es reforzar la palabra. Hace falta cristianos fructíferos. En alguna ocasión Jesús encontró una planta de higuera y la encontró con muchas hojas, pero no encontró frutos. Y como no encontró frutos, la maldijo y se secó. Y es que esto no es solamente de nosotros tener muchas hojas bonitas y que nosotros nos veamos y que tengamos un vocabulario cristiano y que nosotros nos veamos bien bonitos por fuera. No, yo soy cristiano y mucho Dios te bendiga y muchas cosas, pero si no llevamos fruto no estamos haciendo nada. Hay que dar fruto, hay que llevar esto, y esto es reforzar la palabra que tú has recibido. Hay que dar fruto, hay que servir. Hay que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Hay que poner en práctica los principios bíblicos que encontramos. Esto es reforzar la palabra que hemos recibido. Amén. Esa parte de dar fruto, esto es una analogía de agricultura, definitivamente, ¿verdad? Y entonces el árbol
En la agricultura se trata mucho de poder prepararnos y de manejar los cambios climáticos. Tú tienes una cosecha, tú tienes árboles de mango, por ejemplo, y los momentos anuncian que viene tormenta y viene vaguada y viene todo este tipo de cosas. ¿Cómo tú manejas eso? Es lo que va a hacer la diferencia, porque tú puedes perder el fruto si no sabes cómo manejar. Si tú te asustas y sales corriendo a podar todos los árboles y los cortas y los eliminas, pues vas a perder el propósito. Porque cuando la tormenta azota el árbol, lo que hace es obligar al árbol a profundizar las raíces. Pablo mismo no se desanimaba cuando él escuchaba que venía la tormenta, cuando él escuchaba que venían las prisiones, que venían a atarlo, que venían todas estas pruebas para su vida. Él no se desanimaba porque él sabía, esta tormenta lo que va a hacer es obligarme a profundizar mis raíces. En el nombre de Jesús, esto a mí no me va a quebrantar, porque yo estoy fundado sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es el fundamento de mi fe, y la tormenta que venga puede venir, huracán Georges otra vez, a arrancar sobre mi vida todo lo que quiera tratar de arrancar, pero por cuanto yo estoy sobre la roca que es Cristo Jesús, esta tormenta, este huracán no va a acabar conmigo, no me va a arrancar de mi fundamento, porque yo he preparado mi corazón, yo tengo un buen terreno, yo estoy procurando la palabra, yo estoy profundizando mis raíces, y en el nombre de Jesús este proceso no va a acabar conmigo. Amén. Amén. Solamente te va a fortalecer. Y mientras más profunda la raíz del árbol, más fruto da. Amén. Eso es brutal. Qué brutal. Yo siento la presencia de Dios. ¿Tú sientes la presencia de Dios? Dios está haciendo cosas grandes aquí en medio de nosotros. Así que yo te voy a pedir que tú te pongas de pie. Yo cerré, yo terminé, voy a cerrar con esto, porque la obra es del Espíritu Santo. La obra es del Espíritu Santo. A nosotros nos corresponde reconocer el poder de la palabra de Dios, nos corresponde recibir la palabra de Dios como nuestra, atesorarla y guardarla muy bien, porque esta es la vida que emana de nosotros. Amén. Y nos corresponde reforzarla cada día. El refuerzo muchas veces Dios te lo provoca por medio de procesos. Pero el proceso ha venido a tu vida de la misma manera como vino a Pablo, para cumplir la palabra que Pablo había recibido. Dios le dijo a Pablo que lo iba a llevar a las naciones, y sabe que la prisión, ese arresto, fue lo que encendió la chispa del cumplimiento del propósito de Dios en la vida de Pablo. De allí lo llevaron prisionero de aquí a allá, y aquí le predicó a gente. El prisionero lo llevaron de aquí al otro lugar, y allá le predicó a otra gente, hasta que finalmente le llegó a predicar al César. Delante de gente de influencia, mediante procesos tormentosos, mediante cadenas, mediante cárceles, mediante prisiones, se cumplió. Dios utilizó eso para cumplir el plan de Dios. Así que no tengas temor. No tengas temor de la aflicción que ha venido a azotar tu vida, porque Dios la va a usar a tu favor. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos allí. Padre, en el nombre de